Hola a todos, como pudieron ver al principio del video, hoy vamos a hablar acerca de los sistemas de transmisión mecánica y los elementos de un mecanismo. Pero para empezar necesitamos saber qué es un mecanismo. Un mecanismo es un conjunto de elementos conectados entre sí por medio de articulaciones móviles y cuya misión es la de transformar una velocidad en otra velocidad, transformar una fuerza en otra, transformar una trayectoria en otra diferente y transformar un tipo de energía en otro tipo distinto. Ok, para empezar vamos a hablar de los mecanismos de transmisión. Estos se dividen en dos tipos, lineal y circular. Vamos a empezar por el lineal. Un ejemplo de transmisión lineal sería la palanca, la cual es una máquina simple compuesta por una barra rígida situada sobre un punto de apoyo denominado fulcro. En el funcionamiento de la palanca intervienen tres fuerzas: la potencia, la resistencia y la reacción normal. La potencia se trata de una fuerza que aplicamos voluntariamente en una parte de la barra con el fin de vencer a otra fuerza denominada resistencia. En la resistencia se trata de una fuerza ejercida sobre la palanca por un cuerpo que generalmente tratamos de mover o deformar mediante la potencia. Y en la reacción normal se refiere principalmente a la fuerza ejercida por el fulcro sobre la barra. Principalmente esto es lo que sería la palanca. Ahora pasemos con los tipos de palanca. Existen de primer grado, segundo grado y tercer grado. En las de primer grado, el punto de apoyo se encuentra entre la fuerza aplicada y la resistencia. Las de segundo grado, la resistencia se encuentra entre el punto de apoyo y la fuerza aplicada. Y el de tercer grado, la fuerza aplicada se encuentra entre el punto de apoyo y la resistencia. La polea. La polea es una rueda que tiene una ranura en su periferia que gira alrededor de un eje que pasa por su centro. Esta ranura sirve para que a través de ella pase una cuerda que permita vencer una carga o resistencia atada a uno de sus extremos, ejerciendo una fuerza o potencia del otro extremo. De este modo podemos elevar pesos de forma cómoda e incluso con menor esfuerzo, hasta cierta altura claramente. Se pueden distinguir dos tipos de polea: la polea fija y la polea móvil. La polea fija, como su nombre indica, consiste en una sola polea que está fija a algún lugar. Con ella no se gana en fuerza, pero se emplea para cambiar el sentido de la fuerza, haciendo más cómodo el levantamiento de cargas al tirar hacia abajo en vez de para arriba. Entre otros motivos que no podemos ayudar en nuestro propio peso para efectuar el esfuerzo. La fuerza que tenemos que hacer debe de ser igual al peso que tenemos que levantar. En este caso no hay ventaja mecánica. En la polea móvil, el cual es un conjunto de poleas, una de las cuales es fija mientras que la otra es móvil. La polea móvil dispone de un sistema de armadura que le permite arrastrar la carga consigo al tirar de la cuerda. La principal ventaja de este sistema de poleas es que el esfuerzo que se emplea para elevar la carga representa la mitad del que haría si emplease una polea fija. Una vez entendido lo de la polea, pasemos al siguiente elemento: las bandas. Las bandas son un elemento mecánico muy flexible utilizado para transmitir potencia cuando existen poleas unidas a flechas o ejes. Su apariencia es la de una línea unida extremo con extremo, con una sección transversal, que varía según sea su tipo. A comparación de la transmisión por engranes, la transmisión por banda es poco ruidosa, más económica y permite ser utilizada en ejes o flechas que no estén paralelos. Su desventaja material más importante y que la distingue es su rápido desgaste y su posible ruptura inmediata. Bueno, estos fueron algunos ejemplos de mecanismos de transmisión lineal. Ahora pasemos a ver mecanismos de transmisión circular. Un ejemplo de esto sería el engrane. El engrane son ruedas dentadas sujetas al mecanismo y son utilizados para transmitir potencia de un componente a otro dentro de una máquina. Los engranes están formados por dos ruedas dentadas, de las cuales la mayor se denomina corona y el menor piñón. Una de las aplicaciones más importantes de los engranes es la transmisión del movimiento desde el eje de una fuente de energía, como puede ser un motor de combustión interna o un motor eléctrico. Una vez mencionado este elemento, pasemos a identificar otro.
Ejes de transmisión. Un eje de transmisión se le denomina a todo objeto asimétrico, especialmente diseñado para transmitir potencia. Estos elementos de máquinas constituyen una parte fundamental de las transmisiones mecánicas y son ampliamente utilizados en una gran diversidad de máquinas debido a su relativa simplicidad. Estos se pueden dividir en dos, en ejes fijos y ejes giratorios. En los ejes fijos permiten el giro de los elementos mecánicos situados sobre ellos, pero no giran solidariamente con ellos. Es decir, los elementos mecánicos giran libremente sobre ellos, mientras que en los ejes giratorios pueden girar solidariamente con algunos de los elementos situados sobre ellos. Ahora pasemos a mencionar el último ejemplo. Catarinas y cadenas. Las catarinas son y tienen la misma función que los engranes, solo que aquí debo hacer hincapié ya que a estas se diferencian por sus dientes, que los tienen en forma de V. Normalmente este tipo de engrane es utilizado en maquinaria como máquinas de tortillerías, cortadoras, troqueladoras, etc. También es usado en máquina de motocicletas para la transferencia de poder. En los vehículos antiguos se utilizaba para la distribución de potencia. Hoy en día sirven para diferentes aplicaciones de una transmisión, como transportadores, agitadores, maquinaria agrícola, turbinas, molinos y trituradoras. Las cadenas. Las cadenas de transmisión son la mejor opción para aplicaciones donde se quiera transmitir grandes pares de fuerza y donde los ejes de transmisión se muevan en un rango de velocidades de giro entre medias y bajas. Las transmisiones por cadenas son transmisiones robustas que permiten trabajar en condiciones ambientales adversas y con temperaturas elevadas, aunque requieren de mucha lubricación. Además, proporcionan una relación de transmisión fija entre las velocidades y el ángulo de giro de los ejes de entrada y de salida, lo que permite su aplicación en automatización y maquinaria en general que lo requiera. El número nominal de una catarina es el mismo número nominal que el de la cadena correspondiente, o sea que la cadena y la catarina se relacionan. Por ejemplo, cada espacio que existe entre cada diente de la catarina es donde vamos a poner la cadena. Los rollos de cadena se colocan deslizando la misma sobre la catarina, por lo tanto debe estar suficientemente apretada para su resistencia en un uso constante. Según su función a desarrollar, las cadenas se dividen en los siguientes tipos. Las cadenas de transmisión de potencia, de manutención y de carga. Las cadenas de potencia, cuya aplicación es transmitir la potencia entre ejes que giran a unas determinadas velocidades. En eso los podemos encontrar ya sea en motocicletas o en bicicletas. Las cadenas de manutención, o también llamadas cadenas transportadoras, son un tipo de cadenas que gracias a una geometría específica de sus eslabones o enlaces le permiten desempeñar una función de transporte o arrastre de material. Hasta el momento lo podemos encontrar en industrias de producción. Y por último, cadenas de carga, o también llamadas de bancos de fuerza. Son cadenas que permiten transmitir grandes cargas y son usadas, por ejemplo, para elevar grandes pesos o accionar bancos de fuerza, entre otros usos. Bueno, hasta aquí dejamos el tema de los mecanismos de transmisión mecánica. Ahora pasaremos a ver el siguiente tema. Ensambles mecánicos. En el ensamble mecánico se usan diferentes métodos de sujeción para sostener o mantener unidas dos o más piezas. En la mayoría de los casos, los métodos de sujeción implican el uso de componentes llamados sujetadores, que se agregan a las piezas durante la operación de ensamblado. Existen dos tipos de sujetadores removibles, los cuales identifican los pernos, los tornillos y las chavetas, y los sujetadores permanentes, los cuales identifican remaches y soldaduras. Ahora pasaremos a identificar algunos de ellos. Los tornillos. Un tornillo es un dispositivo mecánico de fijación cilíndrica o cónica que por lo general es metálico, formado esencialmente por un plano inclinado enroscado alrededor. Los tornillos permiten que las piezas sujetas con los mismos puedan ser desmontadas cuando la ocasión lo requiera. En este caso tenemos tres tipos de tornillos que son los más utilizados en la actualidad. Tornillos de cabeza plana. Normalmente se emplean dentro de la carpintería, en donde se necesita dejar la cabeza del mismo completamente sumergida o al ras de la superficie. Los tornillos de cabeza tipo Allen, como su nombre lo dice, son tornillos que encajan en la llave Allen y cuentan con un hueco hexagonal. Y los tornillos de cabeza hexagonal es el más utilizado y se caracteriza por tener
una cabeza hexagonal y generalmente se utiliza para unir piezas mecánicas en forma de fijación, montaje o presión. Los pernos. El perno o espárrago es una pieza metálica larga de sección constante cilíndrica, normalmente hecha de acero o hierro. Está relacionada con el tornillo, pero tiene un extremo de cabeza redonda, una parte lisa y otro extremo roscado para la chaveta, tuerca o remache, y se usa para sujetar piezas en una estructura, por lo general de gran volumen. Los remaches. Es un elemento de fijación que se emplea para unir de forma permanente dos o más piezas. Consiste en un tubo cilíndrico, el cual es el vástago, que en su fin dispone de una cabeza. Las cabezas tienen un diámetro mayor que el resto del remache, para que así al introducir este en un agujero pueda ser encajado. El uso que se le da es para unir dos piezas distintas, sean o no del mismo material. Bueno, hasta aquí el tema de elementos de sujeción. Ahora pasaremos a ver el siguiente tema: cojinetes y rodamientos. Los cojinetes son puntos de apoyo de ejes y árboles para sostener su peso, guiarlos en su rotación y evitar deslizamientos. Los cojinetes van algunas veces colocados directamente en el bastidor de la pieza o máquina, pero con frecuencia van montados en soportes convenientemente dispuestos para facilitar su montaje. Existen varios tipos, por ejemplo cojinetes de fricción, los cuales se construyen partidos en dos, haciendo posible un montaje y desmontaje rápido, a la vez que tienen el inconveniente de que no son indicados en los casos en que se deseen trabajar con elevado número de revoluciones. Por otra parte tenemos los cilíndricos ajustables o partidos. El cojinete está constituido por dos mitades cuya superficie común de contacto coincide con un plano diametral para facilitar el montaje. Por último, cónicos y ajustables. Se emplean en aquellos montajes que tengan que garantizar un juego entre el árbol y el cojinete. El cojinete exteriormente es cónico y a medida que se introduce en el agujero cónico de su soporte irá reduciendo el diámetro interior. Los rodamientos. Los rodamientos se diseñan para permitir el giro relativo entre dos piezas y para soportar cargas radiales axiales o combinaciones de ambas. Los rodamientos son unos cojinetes en los que se intercala entre el árbol y el soporte. Además, una serie de bolas o rodillos sustituyen el rozamiento por fricción por el de rodadura, que es mucho menor. Las ventajas, aparte de esta última comentada, son el calentamiento y el desgaste son pequeños, admite mayores presiones tanto radiales como axiales y permite mayores velocidades. Tenemos diferentes tipos de rodamientos, para cargas radiales y para cargas axiales. Para cargas radiales se identifican dos: rodamiento rígido de simple hilera, son fáciles de diseñar, no son separables, capaces de operar a altas e incluso muy altas velocidades y requieren poca atención o mantenimiento del servicio. Estas características, unidas a su bajo coste, hacen estos rodamientos los más populares. Los rodamientos de bola o rótula. Posee doble fila de bolas guiada por dos pistas de rodadura mecanizadas en el aro interior. Esto hace que el rodamiento sea autolineal, permitiéndose desviaciones angulares del eje respecto al soporte. Rodamientos para cargas axiales. Los rodamientos de simple efecto absorben las fuerzas axiales en un determinado sentido, desmontándose cuando la fuerza axial actúa en el sentido contrario. Se componen de dos aros entre los que se interponen las bolas, uno de ellos girando con el árbol y el otro va fijo al soporte. Los rodamientos de rodillos cilíndricos de empuje. Son apropiados para aplicaciones que deban de soportar grandes cargas axiales. Además, son insensibles a los choques, son fuertes y requieren poco espacio en sentido axial. Son de una sola dirección. Ahora pasaremos al siguiente tema, que es de suma importancia debido a que se encuentra en todos los sistemas mecánicos. Lubricación y refrigeración. La lubricación es el principio de disminución del factor de fricción entre componentes mediante una sustancia sólida, semisólida o líquida, de origen animal, mineral o sintético, con el fin de crear capas de protección principalmente ante el desgaste de trabajo y temperatura, mientras que en la refrigeración es el proceso por medio del cual se consigue una disminución de la temperatura de fluidos o cuerpos en general. A su vez, es un proceso termodinámico en el que se extrae calor del objeto considerado, reduciendo su nivel térmico, y se lleva a otro lugar capaz de admitir esa energía térmica sin problemas. Los fluidos utilizados para llevar la energía calorífica de un espacio a otro son llamados refrigerantes. Un ejemplo donde podemos encontrar este proceso es en los motores de combustión interna, debido a la incapacidad del motor para convertir en trabajo toda la energía liberada por la combustión. El
existe una gran cantidad de calor residual producto de dicha combustión, parte de la cual se elimina con los gases, quedando una parte que debe ser disipada para evitar un calentamiento excesivo del motor. De esa parte, una pequeña cantidad se transfiere al lubricante y la restante se disipa gracias al sistema de refrigeración. Hasta aquí concluye el tema de elementos de un sistema mecánico y sistemas de transmisión mecánica. Ahora pasaremos a un tema que es de mucha importancia a la hora de hacer un análisis y monitoreo de sistemas mecánicos. Análisis de fiabilidad de equipos. Para adentrarnos a este tema necesitamos conocer unos conceptos que nos ayudarán a desarrollar el tema a lo largo del video. Uno de ellos sería fallo, el cual es toda alteración o interrupción del cumplimiento de la función requerida. Fiabilidad es la probabilidad de que funcione sin fallos durante un tiempo determinado en unas condiciones ambientales dadas. Mantenibilidad es la probabilidad de que después del fallo sea reparado en un tiempo dado. Disponibilidad es la probabilidad de que esté en estado de funcionar en un tiempo dado. La teoría de la fiabilidad. La teoría de la fiabilidad es un conjunto de teorías y métodos matemáticos y estadísticos, procedimientos y prácticas operativas que, mediante el estudio de las leyes de ocurrencia de fallos, están dirigidos a resolver problemas de previsión, estimación y optimización de la probabilidad de supervivencia y duración de vida de un buen funcionamiento de un sistema. A partir de esta teoría se generaron diversas fórmulas. Aquí en este caso yo nomás les voy a mencionar una, que es el de factor de fiabilidad, el cual consiste en hacer la referencia de horas totales de periodo, que es HT, horas de mantenimiento correctivo, que es HMC, divididas entre las horas de mantenimiento preventivo, que es HMP. Una vez conocida la teoría, pasamos al siguiente tema: fallos comunes de sistemas mecánicos. Las máquinas presentan determinadas fallas por diversas razones, no todas las fallas son iguales. El término falla de máquina o descompostura usualmente implica que la máquina o equipo ha dejado de hacer su función principal de diseño o lo que se esperaba de ella. También se le llama pérdida de función de la máquina o componente. Las causas habituales de los fallos son generalmente uno o varios de estas cuatro: por un fallo en el material, por un error humano del personal de operación, por un error humano del personal de mantenimiento o por condiciones externas anómalas. Una vez identificado las principales causas por las cuales un sistema mecánico puede llegar a fallar, pasamos al siguiente tema, que sería análisis de averías. Esta tiene como objetivo principal determinar las causas que provocaron dicha avería, en especial las averías repetitivas y aquellas con un alto costo de reparación. Este análisis adopta medidas preventivas que las eviten. Cabe aclarar que al realizar este análisis se deben tomar en cuenta dos rasgos muy importantes. El primero es determinar las causas de una avería. Como se mencionó anteriormente, existen cuatro razones principales por las que se puede originar una falla. Estas son de las más habituales, y cuando identificamos la causa que generó esta avería, pasamos al siguiente punto, que es proponer medidas que las eviten. Una vez estudiado el incidente que se originó, normalmente se suele aprender de él, y con ello se obtiene una mejora en los resultados del próximo trabajo. A su vez se aportan soluciones para que dicha falla no vuelva a ocurrir, por lo que es necesario estudiarla y actuar sobre ella. Datos que deben recopilarse al analizar una avería. En primer lugar, relatar el suceso que cuente que se hizo antes, durante y después de la avería. En este punto se detalla la hora en que se produjo, el turno que estaba presente, incluso los operarios que manejaban el equipo y las actuaciones que se llevaron a cabo en todo momento. En segundo lugar, detallar de todas las condiciones ambientales y externas a la máquina, como la temperatura exterior, humedad, etc. En tercer lugar, últimos mantenimientos preventivos realizados en el equipo, detallando cualquier anomalía encontrada. En cuarto lugar, fallos que ha tenido el equipo en un periodo determinado. Destacar aquellos fallos iguales al que se estudia, a fin de poder analizar la frecuencia con la que ocurre. Por último, las condiciones internas en que trabajaba el equipo. Esto se resume en cualquier variable que podamos medir. Para la recopilación y análisis de datos es necesario ver el siguiente tema: instrumentos de análisis de fallas. Un instrumento de medición es un aparato que se usa para comparar magnitudes físicas
mediante un proceso de medición. Sin embargo, se necesita previamente realizar un estudio sistemático de las fallas para determinar la causa, probabilidad y consecuencias de las mismas. Dependiendo de la complejidad del equipo defectuoso y de la clase de pruebas que se desea hacer, es importante escoger adecuadamente el equipo o instrumento que permita tener resultados pertinentes. Los más utilizados hoy en día son el multímetro, que también es conocido como ohm, ya que puede medir voltios, ohmios y miliamperímetro, aunque en la actualidad hay multímetros con capacidad de medir muchas otras magnitudes, como capacitancia, frecuencia, temperatura, etc. La punta lógica, o también conocida como sonda digital, es un indicador de presencia de pulso alto. El análisis de vibraciones, instrumento que permite diagnosticar el estado de una máquina y sus componentes por medio de vibraciones, y sin detener su proceso de trabajo. Es una de las tecnologías que en la actualidad ha tenido mucha popularidad y es la más usada en plantas donde se requiere realizar un mantenimiento predictivo. Para finalizar este video, pasaremos con el último tema: planes de mantenimiento de sistemas de transmisión mecánica. El conocido plan de mantenimiento no es más que una serie de tareas que de manera planeada y programada se deben realizar a un equipo o sistema productivo con una frecuencia determinada. El plan de mantenimiento influye de manera notable en la confiabilidad de un equipo, ya que si es certero, adecuado y justificado, está constituido por las tareas absolutamente necesarias, es decir, no más actividades de las requeridas y no menos de las mismas. El plan de mantenimiento engloba tres tipos de actividades: actividades rutinarias que se realizan a diario y que normalmente las lleva a cabo el equipo de operación, las actividades programadas que se realizan a lo largo del año, y por último, las actividades que se realizan durante las paradas programadas. Por plan de mantenimiento podemos entender dos cosas: programa o plan de mantenimiento preventivo. Se trata de la descripción detallada de las tareas de mantenimiento preventivo asociadas a un equipo o máquina, explicando las acciones, plazos y recambios a utilizar. En general hablamos de tareas de limpieza, comprobación, ajuste, lubricación y sustitución de piezas. Y por último, software de mantenimiento. Este último es la aplicación informática comercial que facilita ejecutar el plan de mantenimiento de un equipo o conjunto de máquinas de una empresa, mediante la creación, control y seguimiento de las distintas tareas técnicas previstas con el uso de un ordenador.